y Noemí Marauri, directora de Enfermería de Atención Primaria y 061. Les informo antes de los datos acumulados y enviados al Ministerio de Sanidad en la tarde-noche de ayer. Son 77 casos confirmados más para un total de 1.810 casos. Son 2 casos activos menos que ayer, un total de 1.229. Hay 65 altas hospitalarias, 21 de ellas hospitalarias y 44 ambulatorias, para un total de 496. Se produjeron un total de 14 fallecimientos, 7 de varones y 7 de mujeres, 1 de un varón de mediana edad, el resto de edad avanzada, todos ellos con factores de riesgo. El total de fallecidos hasta la fecha es de 85. Como les decía, son 1.229 casos activos, los que tenemos ahora mismo en La Rioja, es decir, 2 menos que ayer. Actualmente hay ingresados 420 pacientes, 389 en planta y 31 en la UCI. El acumulado de ingresos asciende a 575 en planta, 51 en la UCI. En este momento, 389 en planta, 31 en la UCI. Ayer se descartaron 156 casos, 156 PCRs negativas, se realizaron 321 llamadas telefónicas al 941 29 83 33. Los equipos de intervención domiciliaria realizaron 101 desplazamientos. El Centro de Diagnóstico Móvil del CIVIR realizó 131 pruebas. El Centro de Diagnóstico Móvil Itinerante de La Rioja Alta realizó 55 pruebas diagnósticas en el municipio de Haro. Y en cuanto a las residencias, confirmamos 275 casos en 19 residencias de mayores de La Rioja. Durante la última jornada, 5 de los fallecidos eran residentes en centros de mayores. El acumulado, tenemos que lamentar hasta ahora, por tanto, 25 fallecimientos de residentes en centros de mayores. Y las residencias con mayor número de casos siguen siendo, como ocurría en las últimas jornadas, Haro, Calahorra, la Concepción de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada. Esos son los datos que les queríamos ofrecer antes de que le demos la palabra a la consejera de Salud, Sara Alba. Buenos días, gracias, Chus. Buenos días a todos. Bueno, hemos oído números, hemos oído datos, pero antes de continuar me gustaría trasladar nuevamente nuestras más sinceras condolencias a los familiares de todos y cada una de las, tanto hoy como desde el inicio de esta pandemia de COVID-19 en La Rioja. Por favor, y como venimos insistiendo desde hace unos días, que ni estas cifras tan duras que llevamos hoy aquí en nuestra comunidad, en nuestra tierra, ni ninguna otra que podamos llevar o que podamos dar, nos hagan caer en el desánimo. Nuestro esfuerzo, el esfuerzo de toda la sociedad, de todos los riojanos, de todas las riojanas, el esfuerzo de todos y cada uno de los profesionales no está siendo en vano. Tenemos que ser conscientes de que esta es una pandemia de 2 velocidades. Una, desde el punto de vista epidemiológico, que es donde se empiezan a ver los signos de estabilización. Y otra, los signos de estabilización fruto de las medidas que se han ido tomando en las últimas semanas. Y otra, la segunda velocidad, desde el punto de vista asistencial, con una evolución más lenta debido a las características de esta enfermedad. Alberto, si nos puedes actualizar, el doctor Lafuente nos va a actualizar la información asistencial a día de hoy aquí en el Sistema Público de La Rioja. Muchísimas gracias, consejera. Lo que más me interesa comentarles y trasladarles que más allá de esos 420 ingresados que tenemos actualmente en La Rioja, hoy quiero llamar la atención sobre 2 datos en los que en ocasiones no prestamos atención, pero creo que debemos hacerlo. Por un lado, la tasa de hospitalización, que es tal como se mide en todos estos medios.
donde nosotros, como La Rioja, tenemos un 31,4%, mientras que la media en España es un 56,7%. Esta cifra tan baja, posiblemente, y asegurando, y luego lo veremos, es porque está sustentado nuestro sistema en la atención primaria y, por lo tanto, los pacientes están perfectamente atendidos en la atención primaria. Otro dato fundamental que creo que hay que reseñar es la tasa de letalidad, que no es otra cosa que el número de fallecidos por cada 100 casos confirmados. Actualmente tenemos una tasa de letalidad del 4,7%, que prácticamente es la mitad de lo que está ocurriendo en el resto del Estado. Son indicadores que, a pesar de la elevada incidencia en La Rioja, reflejan el excelente trabajo de todos los profesionales que están en todo este sistema, tanto a nivel hospitalario como a nivel de la atención primaria. Por eso quiero siempre agradecer el trabajo espléndido de todos los profesionales que están siempre en este sistema, donde se están dejando la piel y están realmente dando todo lo mejor que tienen ellos, aportando todas las iniciativas, y creo que siempre tenemos que estar agradecidos de lo que están haciendo. En más de una ocasión, seguro que me han escuchado decir que el sistema público está teniendo o tiene el músculo suficiente para soportar actualmente esta pandemia. Como bien conocen, el músculo no es otra cosa que el profesional, y sobre todo lo que también tenemos que agradecer en este caso es el sistema de atención primaria, donde nos hemos apoyado, y sobre todo yo creo que hay que agradecer a dos personas que nos representan ahora, que es el doctor Carlos Zapiola y Noemí Marauri. Ambos están trabajando en la cabeza de la atención primaria. La verdad es que poco más puedo decir ante esta realidad, así que, consejera, muchas gracias. Gracias, Alberto. Desde un principio, prácticamente desde el primer día que desembarcamos en esta consejería hace ya casi 8 meses, hemos insistido todos los días en que queríamos devolver a la atención primaria su papel como eje vertebrador del sistema público. Estábamos dando los pasos adecuados, concretando las medidas, estableciendo los equipos, definiendo los procedimientos para conseguirlo, cuando llegó el coronavirus a nuestra comunidad aquí en La Rioja. El primer caso fue hace tan solo 29 días, pero nosotros habíamos empezado a trabajar en ello a finales de enero. Por aquel entonces el COVID-19 era algo que todavía nos resultaba lejano en el tiempo y lejano en el territorio. Hoy, desgraciadamente, es algo contra lo que luchamos aquí, en nuestras casas y entre todos. Luchamos como sociedad en lo colectivo, con iniciativas generosas, ante las que no podemos nada más que emocionarnos y dar las gracias hasta el agotamiento. Luchamos como personas cuando renunciamos a abrazarnos o a visitar a nuestros seres queridos o a estar con nuestros familiares o con nuestros amigos. Y luchamos como profesionales de la salud, todos juntos, todos juntos. Y el Frente Sanitario lo componen muchos profesionales y lo componen muchas especialidades y lo componen muchas áreas de trabajo. En ocasiones ponemos el foco en la atención hospitalaria y es importante, pero lo que sucede en los hospitales, por supuesto que es importante, pero en cierto modo es normal porque son las instalaciones donde se trabajan muchas personas que atienden, en este caso, a muchas personas y que cuentan con máquinas de última generación para los tratamientos. Pero no refleja fielmente la realidad del sistema de salud. Hemos de recordar a diario lo que está sucediendo en atención primaria. En el día a día de muchos ciudadanos y en la inmensa mayoría de los casos es en nuestros centros de salud, en nuestros consultorios, en nuestros puntos de atención continuada, donde son el auténtico epicentro sanitario, donde se resuelven nuestras dudas y se atienden nuestros problemas cotidianos de salud. No es momento de hacer distinciones, porque no las hay, porque todos somos salud en la Consejería de Salud, atención primaria y atención hospitalaria, y tienen
y han de ir de la mano y lo hacen. Están yendo de la mano aquí en La Rioja. La gestión del COVID-19 nos lo está demostrando más que nunca. Como acaba de decir el doctor Lafuente, el director del área de salud, si el sistema público está teniendo músculo para absorber y para prestar la mejor calidad asistencial a los más de 1.800 casos confirmados aquí en La Rioja desde el inicio de la pandemia, está siendo posible también por el esfuerzo y la involucración de todos los profesionales sanitarios. Permítanme que recuerde a San Agustín. San Agustín decía, si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos. Pues bien, las dos manos del sistema público son primaria y hospitalaria, y son las manos que velan por la salud de los riojanos. La atención primaria ha dado un firme paso al frente en la pelea diaria, en la lucha, en la guerra contra esta pandemia, y lo ha hecho basándose en 5 claves. Primera, apostamos desde un primer momento por dar la misma importancia a la hospitalización como a la atención domiciliaria, que lidera atención primaria. Y esto nos ha permitido desahogar la presión asistencial en nuestros hospitales. Segunda, el control del acceso a los centros de salud. Nos anticipamos a la propagación epidémica y paralizamos un número importante de los contagios. Esto fue un éxito, fue una decisión acertada. Tercero, los equipos de atención primaria han conformado la primera línea de ataque frente al coronavirus. Los equipos de hospitalización a domicilio del Hospital San Pedro y de Calahorra organizan y realizan las pruebas diagnósticas, los que ya conocemos habitualmente como PCR, y lo han hecho especialmente en las zonas de mayor incidencia. Cuarto, las direcciones médicas y la dirección de enfermería están trabajando de manera coordinada y sistemática para organizar logísticamente el suministro de material de protección a los centros de salud de todo nuestro territorio, de toda La Rioja. Y quinto y por último, pero no por eso menos importante, la atención primaria ha sido capaz de normalizar la asistencia a los pacientes continuando el tratamiento y tratando el resto de patologías, la conciliación de fármacos, además del COVID-19. Permítanme que le dé la palabra al doctor Zapiola, a don Carlos Zapiola, director médico de Atención Primaria y 061, y después Marauri, que es nuestra directora de Enfermería de Atención Primaria y 061. Doctor Zapiola, por favor. Gracias, señora consejera. Buen día. Cuando en el área de salud empezamos a analizar cómo podíamos enfrentarnos al coronavirus de la mejor manera que se sabía, pero realmente sabíamos muy poco de esta enfermedad. Fuimos la primera comunidad junto a Madrid y Vitoria en que nos pase esto y no teníamos la experiencia suficiente. Sí teníamos claro que 7 de cada 10 pacientes desarrollaban una sintomatología leve y que el aislamiento domiciliario era la mejor manera para cortar la transmisión de la enfermedad. Por eso, desde un primer momento, fuimos conscientes de que teníamos que apostar por controlar en el domicilio los casos menos graves, que son la mayoría. Esta tarea la realizamos de atención primaria, permitiendo que el Hospital San Pedro y Calahorra centralizaran la atención de los pacientes con sintomatologías más graves. En paralelo, teníamos que atajar la propagación de la enfermedad que podía llegar a producirse en los centros sanitarios, como sabíamos que se había producido ya en otros países. Por este motivo, introdujimos la valoración telefónica previa y el acceso controlado a los centros de salud a principios de marzo. Lo hicimos inicialmente en las zonas con brotes más evidentes y mucho antes de que se decretara el estado de alarma y se generalizara la cuarentena. Esta medida ha sido extremadamente eficaz. No solo se ha paralizado la cadena de transmisión, también ha permitido mantener o incluso mejorar el nivel asistencial a todos los pacientes, llegando también a potenciar el seguimiento de pacientes crónicos, pluripatológicos, incluso con visitas a sus domicilios si fuera necesario. Ha cambiado la forma de trabajar, pero no la atención, que sigue siendo la misma e incluso mejor, tanto en los centros de salud como en el entorno rural. En nuestro trabajo, como primer frente de batalla contra el coronavirus, también hemos realizado las pruebas diagnósticas que son esenciales para controlar y gestionar la evolución de la pandemia. Especialmente en la Rioja Alta, que fue la zona con mayor incidencia en un primer momento, lo que nos lleva a gestionar de manera más contundente el control de los casos y sus aislamientos.
La atención primaria está siendo la primera línea del frente de la lucha contra el coronavirus para que, entre todos, consigamos que todos los pacientes reciban la atención que necesitan. Desde una perfecta coordinación, como bien dijo, con la atención hospitalaria, la atención primaria ha dado un importante paso al frente de esta pandemia del coronavirus para contener la transmisión comunitaria y la cifra de ingresos hospitalarios. Todos y cada uno de nosotros nos estamos dejando la piel en los centros de salud y en los hospitales. Los riojanos pueden sentirse totalmente orgullosos de su atención primaria. Y también, por supuesto, de manera coordinada con los profesionales de enfermería de atención primaria, como nos explicará a continuación Noemí Marauri. Gracias, Carlos. Buenos días. La enfermería es un eslabón fundamental de nuestro sistema sanitario y, por supuesto, ha desempeñado un papel clave para poder cuidar a la población más vulnerable. La enfermería se ha adaptado a esta nueva situación, aumentando su actividad domiciliaria, adaptando los servicios y la prestación a los pacientes con mayor riesgo, de manera que no tengan la necesidad de acercarse al centro sanitario y dando continuidad a los cuidados que cada persona requiere, gestionando de manera individual cada caso y aproximando la atención sanitaria al entorno del paciente. Ante esta emergencia sanitaria, nuestra atención al paciente ha tenido en cuenta un enfoque integral, valorando todas sus demandas en el contexto sociofamiliar, demandas de soledad o de aislamiento, necesidades básicas de alimentación, de adherencia terapéutica, llevando a cabo intervenciones que nos puedan equilibrar el efecto del aislamiento. Para ello se ha requerido la integración de los trabajadores sociales como un elemento clave y esencial para garantizar la cobertura de las necesidades sociales. Desde nuestra cercanía al paciente hemos contribuido al apoyo emocional ante una enfermedad que necesita un esfuerzo colectivo para vencer el impulso del virus. Los profesionales de enfermería hemos contribuido también a realizar un seguimiento a las familias con pacientes en cuarentena, solventando todas sus dudas y valorando la evolución del estado de salud de toda la unidad familiar, con recomendaciones de aislamiento, de limpieza y de higiene personal. Nos gustaría destacar también que estamos trabajando para intentar adelantarnos a esta enfermedad que avanza rápido, mediante un nuevo protocolo de seguimiento proactivo que va a guiar diariamente el abordaje asistencial y terapéutico, previendo el estado del paciente en función de la evaluación de sus síntomas. La seguridad de los pacientes también ha sido una de las prioridades que hemos tenido en las dos direcciones, médica y de enfermería, que hemos estado coordinadas en la organización logística del suministro de los equipos de protección individual y de todo tipo de material necesario para el desarrollo de la actividad asistencial diaria. Desde la semana pasada, como ha comentado Carlos, hemos comenzado a gestionar en La Rioja Alta la realización de test rápidos en el propio vehículo de los pacientes, facilitando así la realización de pruebas diagnósticas en pacientes sospechosos, mejorando la comodidad de los pacientes y la gestión eficiente de los recursos. Todo este compromiso en la lucha frente al COVID-19 ha sido paralelo a nuestra atención a los pacientes crónicos, valorando en todo momento su situación y reprogramando sus citas. Igualmente, y como no podría ser de otra manera, la atención primaria ha continuado atenta a las mujeres embarazadas en La Rioja, gracias al gran trabajo que están realizando nuestras matronas, al igual que se realiza el seguimiento del programa del Niño Sano, priorizando las etapas precoces y la vacunación infantil. Esta realidad del COVID-19 nos ha puesto obviamente a todos a prueba como individuos, pero también como sociedad, y ha permitido que la atención primaria, con el valor humano que aportan cada uno de nuestros profesionales, haya podido dar ese paso al frente, uniéndonos al excelente trabajo que, por supuesto, también realizan nuestros compañeros en el hospital. Gracias. Muchísimas gracias, Noemí. Si les parece, estamos a su disposición para poder contestar aquellas preguntas que podamos responder. Hay unas cuantas preguntas. Varias hablan de la situación de la residencia de mayores, sobre todo de la residencia de mayores de Lardero. Hablan de alguna denuncia de sindicatos y preguntan en concreto por la residencia de mayores de Lardero. Bueno, como ustedes saben, hemos establecido un sistema de coordinación diaria entre la Consejería de Servicios Sociales y la Consejería de Salud
para poder mantener el nivel ordinario, lógico de los centros, pero también hacer un refuerzo en aquellos centros en los cuales la incidencia del COVID-19 está siendo importante en los residentes y también en sus trabajadores. Este nivel de coordinación tiene tres puntos fuertes. Uno, todo lo que es el refuerzo de contratación de personal, otro que es el refuerzo de prestación de nivel asistencial y un tercero de equipamiento, material y necesidades. Desconozco, me va a perdonar, no conozco exactamente cuáles son las quejas concretas respecto a la que usted cita, pero sí que sé, me consta, porque hemos dado la orden esta mañana, de que esta misma mañana se estaba haciendo una tercera entrega de equipamiento y de material a los centros y creo que además el que usted ha citado era uno de los primeros en los que se iba a hacer entrega de esa dispensación de material. Preguntas también sobre los datos, sobre todo por el alto número de fallecidos. ¿Supone un paso atrás o simplemente es un pico de subida dentro de una situación complicada? Bueno, yo creo que los datos que he aportado, aparte del número absoluto, tenemos que valorar la tasa de letalidad, ¿no? Donde la tasa de letalidad, que es como se valora en todos los papers que hacemos habitualmente, es de un 4,7 comparado con un 8,7 en el Estado. Por lo tanto, son datos que, aunque detrás hay personas y hay familias y hay mucho dolor, bueno, vamos a intentar ir en esta misma línea. Una pregunta sobre el número absoluto y porcentual de sanitarios hospitalizados y en cuarentena. ¿Cómo afecta esta merma a los diferentes servicios? ¿Hay alguno que corra riesgo por falta de personal? Bueno, ahora los datos que tenemos hasta este mismo momento, no hay nadie que corra ese riesgo. Estamos hablando de unos exactamente 147 personas afectadas. Aquí no estamos solo refiriéndonos al personal sanitario, sino también, y tan importante, y porque somos todos fundamentales, el personal administrativo, mantenimiento, operarios, ingenieros. Esto supone que tenemos una tasa de un 3,38% de personal afectado por el coronavirus. Recuerden que estamos hablando de otras cifras a nivel estatal, en función de las comunidades, que estaríamos hablando de un 12-14% en otras comunidades. Hay una pregunta que hace referencia a un auto cautelar del juzgado de lo social número 2, favorable al CESIF, que dice que el SERIS debe proveer en 72 horas a todo el personal a su servicio de diverso material de protección como mascarillas o batas impermeables. ¿Lo podrá hacer? Bueno, en este instante, la Secretaría General Técnica de la Consejería, con el refuerzo del resto de Secretarías Generales Técnicas que están trabajando de manera coordinada, está analizando el contenido de esta indicación. En estos momentos, lo que sí que podemos afirmar es que estamos cumpliendo con el protocolo dictado por el Ministerio y que se hace en conformidad con los servicios de prevención de la comunidad. Pero, en cualquier caso, el contenido en este instante se está analizando en la Secretaría General Técnica. También hay varias preguntas que indican o que plantean si La Rioja podría asumir pacientes procedentes de otras comunidades autónomas si fuera necesario. Bueno, nosotros siempre hemos defendido en la solidaridad interautonómica. La defendemos porque además creemos en la unidad y creemos firmemente en que en una circunstancia como la que estamos es imprescindible que, si no todas las comunidades autónomas tenemos la misma presión asistencial y el mismo índice de atención, indudablemente hemos de reforzar el principio de solidaridad interautonómica. En estos momentos, como ustedes saben, tenemos una tasa de ocupación en UCI por debajo de nuestra capacidad. Si fuera necesario, indudablemente estaríamos a disposición de quien lo necesite, porque estamos hablando de personas que necesitan atención. No estamos hablando de dónde nacen, dónde crecen o dónde viven o dónde se empadronan. Desde Calahorra nos piden que detallemos la lista de hospitalizados en la Fundación Hospital de Calahorra y, si puede ser, también la del número de contagios en las residencias de esa localidad. Con respecto al número de hospitalizados en este momento, con los datos que teníamos, es de 37 personas y les recuerdo que se había aumentado la capacidad en 6 camas más, por lo tanto, seguimos teniendo esa pequeña holgura para seguir atendiendo.
El segundo dato quizá lo pueda aportar yo. Preguntaba los datos sobre las residencias de Calahorra. En la residencia La Concepción ahora mismo hay 35 personas confirmadas con positivo. No hay más preguntas. Gracias a todos y gracias a todos ustedes. Mañana volveremos a la 1 de la tarde, aunque la consejera quiera apuntar algo más. Cada día resulta más difícil subir aquí y hablar con ustedes, pero lo haremos todos los días hasta que tengamos la mejor noticia que darle a la Comunidad Autónoma de La Rioja y a nuestros riojanos y a nuestras riojanas. Ahora podemos decir que estamos dando lo mejor de cada uno de nosotros en este esfuerzo importante que tenemos que hacer en el ámbito individual, quedándonos en casa, en el ámbito colectivo, yendo a trabajar quienes tenemos la obligación de hacerlo, en el ámbito asistencial, atendiendo a quien más nos necesita, que son los más vulnerables, los más mayores, allí donde vivan y allí donde residan. Agradecerle a los riojanos y a las riojanas este profundo esfuerzo de solidaridad, sincero, nada de postureo, sincero, que están haciendo con quien más lo necesita. Los aplausos de las 8 son, de verdad, una recarga de energía y, sobre todo, la tranquilidad de que estamos en las mejores manos. Que tengan ustedes un buen día. Buen mensaje para despedir y nosotros también ya casi ponemos el broche al programa de hoy, pero nos van a permitir regresar a Arnedo, ejemplo de cómo una sociedad, en este caso la metáfora de un pueblo, volcado para salir de esta. Con ellos les decimos hasta mañana, cuídense y sigan en TVR. En resumen, lo que está sucediendo en Arnedo es que unas 30 empresas aproximadamente cada vez se van sumando más del sector de calzado, pero de otros sectores también, sectores de materias primas, de complementos, de auxiliar de calzado, también de logística, de mecánica. Todo el mundo ha querido sumarse a un proyecto que lo que está haciendo es miles de batas de polipropileno hidrofugado en estos momentos. También se va a fabricar otro tipo de materiales para abastecer a los centros sanitarios y sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Bueno, el coordinarlas no ha sido nada difícil porque ellos realmente todos se conocen, todos se dedican al mismo sector, que es el sector del calzado, y entre ellos se coordinan bastante bien para todo lo que es la producción, ¿no? Lo que ha sido mucho más difícil ha sido la adaptación, porque era una adaptación que había que hacerlo de un día para otro. La primera muestra que se hizo se entregó el viernes y el domingo ya se habían fabricado 2.000 prendas, 2.000 batas, que en principio es el diseño para una empresa de confección, pero que tenía que hacer una empresa de marroquinería, ¿no? Una empresa del calzado, el sector del calzado. Entonces, un poco lo que más nos ha costado ha sido un poco poner toda la maquinaria en funcionamiento y esa adaptación, ¿no? del mundo de la confección, que es lo que había que hacer, a fabricarlo o confeccionarlo por fabricantes del calzado. Bueno, el Servicio Regional de Salud lo que nos pidió es si Arnedo íbamos a ser capaces de cubrir todas las necesidades de sus equipos de protección individual, ¿no? Este tipo de equipos de protección para el coronavirus. Nos trajeron unas expectativas de producción que eran de 75.000 batas, 100.000 gorros, unas expectativas de una producción muy grande, y nos pidieron unas características. Las características que necesitaban era que la bata fuese, el tejido exterior fuese muy hidrofóbico, que fuese muy repelente a pequeñas salpicaduras de fluidos y que tuviese cierto confort y ergonomía y protección frente al diseño. Nosotros hicimos una bata de creación propia de aquí de Arnedo, ¿no? Entre todos los que estuvimos en la primera reunión, creamos una bata que creíamos que cumplía esas expectativas y nos hemos dado cuenta que no es que solamente las ha cumplido, sino que están enamorados de la bata porque nos han pedido incluso, ha decidido el gobierno que tratar de patentar, ¿no? el modelo de lo que le ha gustado. A medida que se ha ido usando por los técnicos y por los usuarios, médicos y enfermeras del Servicio Regional de Salud, nos han ido haciendo pequeñas modificaciones. Pues modificaciones para confinar más el cuello, elevar para que el cierre sea mucho más hermético, permitir que la interfaz garantice un buen interfaz entre el guante y la bata, y día a día hemos ido modificándolo. Todos los días a las 5:30 de la tarde
En el último envío hacíamos llegar todas las modificaciones de tejidos, patrones y modelaje, y al día siguiente nos lo aceptan o nos lo modifican, ¿no? Nos dan el ok o no nos dan el ok a esas modificaciones. Si nos dan el ok, ese mismo día ya se cambia en todo el modelaje ese tipo de modificaciones y se adapta durante ese día ya para las necesidades del día siguiente del Servicio Riojano de Salud.